Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a su programa Miscelánea Histórica. Los saludan Rafael Aguirre Temamatla, productor y director de cámaras, Óscar Lorenzana, nuestro director de audio, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas, productores y conductores de esta entrevista. Les recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Y bueno, en esta ocasión, como parte del programa de Miscelánea Histórica, dedicada a rescatar y difundir las investigaciones de tesis de los egresados de las 21 generaciones de la licenciatura en Historia, de la extinta Facultad de Humanidades, hoy Instituto de Investigación en Humanidades en Ciencias Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UAM, Miscelánea Histórica ha invitado a Emanuel Pérez Landa, egresado de la generación 2022 de la licenciatura en Historia. ¿Cómo estamos, Emanuel? Bien, muchas gracias. Pues bueno, primero me llama la atención tu año de egreso porque curiosamente ese año, doctor, usted lo sabe, 20 años del egreso de la primera generación de la cual alegremente fui parte, ¿no? Y bueno, Manuel, después de 20 años de una trayectoria, de una facultad que empezó siendo una escuela de humanidades, creo que nos dice mucho de los frutos que está entregando pues la UAM en cuanto a la rescate de la memoria histórica, a la preparación de jóvenes entusiastas que la verdad se meten a estas lides de la historia y que usualmente no conocemos el panorama de cómo se nos va a formar, particularmente viniendo de una prepa, de un Cebetis, ¿no? ¿Cómo es que llega Emanuel a estas lides de la historia? ¿Qué es lo que te motivó a estudiar historia, Emanuel? Sí, bueno, siempre me gustó mucho la literatura y bueno, siempre he sido un poco bueno leyendo, que es una habilidad muy importante en la licenciatura en historia. Pero bueno, yo tenía la intención de estudiar literatura al principio, pero un día leyendo a Juan Rulfo, justamente me di cuenta de que lo que me interesaba más de la literatura era la parte histórica. O sea, me interesaba más bien conocer qué pasaba con los pueblos, ¿no? Aunque fueran literarios. Entonces, yo tenía de hecho ficha para literatura, pero la cambié ahí y me metí a la historia. ¿Y cuál es esa afición o de dónde surge esa afición aparte de la lectura? Porque usualmente nos dan clases de historia y suelen ser muy diferentes a lo que vemos en la universidad. ¿Hubo un motivante más, algo extra que tú hayas vivido en tu formación previa? Sí, bueno, las clases de historia en los niveles básicos pues siempre son muy poco reflexivas, ¿no? Muy poco profundas, casi siempre nada más se dice lo que pasó y ya te lo aprendes. En mi caso creo que es un deseo por comprender, ¿no? Por saber, en el caso de la historia en específico, saber de dónde venimos y bueno, sabiendo eso ya comprender qué es lo que está pasando actualmente. En esta formación que tuviste de licenciatura, usualmente lo que sabemos de historia a veces nos lo transforman de otra manera, ¿no? Los doctores que dan clase aquí, pero la facultad te va formando en dos cosas en particular: una, la teoría, y otra es la metodología, que es algo que usualmente no practicamos en los niveles inferiores. ¿Cómo transformó esta facultad esa visión que tú tenías de historia? Pues yo cuando entré a la facultad la verdad no tenía una visión muy completa de la historia. Para mí la historia eran más bien como eventos, pero desconectados. O sea, no entendía muy bien la relación que tenía un evento con otro. Entonces, en cuestión de información, sí aprendí justamente eso, ¿no? Cómo se relaciona un evento con otro y que las causalidades. Y en cuestión de prácticas, por ejemplo, sobre los ensayos o sobre la tesis, sí, la técnica, la metodología histórica es bastante desconocida. Casi siempre se enseña el método científico, por ejemplo, que es un poco diferente, pero
Sí, esa sí la aprendí completamente en la carrera. Y llama la atención algo bueno, al ver el currículum que tú tienes, usualmente uno entras a estas especialidades, a estas profesiones, por una cuestión social, por una cuestión política, es decir, pues una crítica como joven que te vas armando de tu misma sociedad, pero tú saltas a un tema particular que es la historia económica. ¿Por qué la historia económica, Manuel? ¿Qué te llamó la atención de ello? Uy, bueno, no me quiero poner muy positivista, pero a diferencia de la historia cultural, pues la historia económica tiene esto de que es un poco menos argumentativa, porque en la historia cultural a veces como que se lanza una hipótesis y se argumenta, pero al final como que ya nadie sabe realmente qué pasó, ¿no? A veces se aceptan, a veces no se aceptan, y hay algunas que quedan siempre debatidas, que bueno, en todas las ramas de la historia hay debates, pero en la historia cultural suele pasar mucho eso, que es poco más difícil como afirmar algo con certeza. Y la historia económica tiene también sus problemas metodológicos, ¿no? Por ejemplo, la creación de los datos, que obviamente los datos no son completamente objetivos, entonces siempre hay que matizar los datos y todo eso, pero es más fácil teniendo los números y trabajando como con números o con cuestiones así, afirmar algo. En esas entrevistas hemos intentado que reflexionemos sobre lo que ya el profesional de historia ya formado, egresado, también puede transmitir a un público no especialista. Si tuviéramos que resumir, Emanuel, a un público pues con otra preparación, ¿qué es la historia económica? ¿Qué intenta resolver? ¿Cuáles problemáticas son las que estudia y particularmente las que a ti te han interesado? ¿Qué nos dirías? Sí, me ha pasado que justamente hablando con gente que no se dedica a la historia, tengo que explicar qué es la historia económica. Una forma errada, pero la más sencilla de entenderlo es como la historia de la economía, que no es así, pero bueno, se puede dar una idea. La forma un poco más correcta es la teoría económica aplicada al estudio histórico. Entonces, la historia económica es estudiar la historia desde la teoría económica. Ok. Y, digamos, ¿cuáles problemáticas son las que se enfoca, particularmente las que a ti te han interesado y que podrían ser de interés para un público no especializado? Bueno, es que a mí me ha interesado el periodo colonial. Okay. Pero el problema es que generalmente en las educaciones básicas no se aborda mucho el periodo colonial, es más bien como que pasó, pero no se dice absolutamente nada. Creo que lo que podría ser más de interés, o bueno, el argumento que yo podría decir para que fuera de interés, es que de ahí se dio la independencia, o sea, el periodo colonial antecede a la independencia, entonces para comprender la independencia hay que comprender el periodo colonial. Y más mis temas porque son ya del final de la colonia. Y fíjate, curiosamente siempre que platicaba con los alumnos les decía, ¿no? Cuando explicábamos el tema de capitalismo, socialismo, es complejo explicarlo a chiquillos de 12, 13 años, ¿no? Pero finalmente a todos nos duelen los bolsillos, es decir, a todos el tema económico nos pega. ¿De qué manera? Yo sé que todavía quizás no lo vislumbras, quizás cuando alguna vez impartas clase se te plantee ello, pero ¿de qué manera la historia económica nos ayuda a hacer comprensible un periodo particular como lo que estamos viviendo, ¿no? Con cambios económicos producidos o producto de una pandemia, pues una serie de cambios, ¿no? Socioeconómicos, pues. Sí, eso es algo que pasa mucho, que la economía tiene un papel muy importante en la vida de todos en la actualidad y siempre lo ha tenido. Pero curiosamente a la historia económica no se le da la importancia de la economía.
Pues sí, yo diría que la historia económica tiene la misma importancia que tiene la economía para comprender un periodo. No se explica el funcionamiento de ningún sistema sin entender su funcionamiento económico. Y sin entender pues el pasado finalmente, ¿no? Sí, Que es sí. la reflexión que tú haces en la tesis, que hace referencia al periodo colonial precisamente, y de la cual pues tenemos algunas preguntas, Emanuel. Sí. Tema interesante, formas de extracción del excedente en los modelos coloniales inglés y español en América, 1773-1775. ¿Cuál es la razón que te motivó a entrar en este tema? Uy. Pues me interesaba, bueno, algo muy importante hoy en día es la relación entre México y Estados Unidos. Y bueno, ya que estaba interesado en la historia económica colonial, me pareció que sería bueno analizar esta relación, pero desde el antecedente, desde antes de que existiera México o Estados Unidos. Ajá. Entonces, creo que esa problemática fue la que más me interesó en hacer historia comparativa. Ok. Y te hago de una vez una pregunta sobre esto. ¿Qué dificultades encontraste para hacer este tipo de historia comparativa? En un periodo que también tiene sus propias dificultades. Sí, pues varias dificultades. Primero que era una época preestadística, entonces a veces yo quería meter más datos, pero no había, o los que había eran muy dudosos. Y también yo, justo como es un estudio muy amplio, tuve la dificultad de que a veces no sabía qué importancia darle a ciertos temas o cuánto espacio dedicarle a un tema, y a veces tenía muchas fuentes o muchos temas, entonces creo que esas dos dificultades de fuentes y que eran muchos temas. Uh-huh. La otra cuestión que también me llamó la atención es que analizas la obra básica de Carlos Marx y de dos marxistas posteriores, Neil Faulkner y Lapidus Ostrovityanov. Mi pregunta es, ¿por qué no recurrir a Adam Smith? Que de hecho, edita su obra en el mismo periodo, y él estuvo directamente enlazado en los archivos económicos de Inglaterra, ¿no? De hecho, dicen que es el padre de la economía. Yo diría que más bien es historiador, ¿no? Sí, bueno, Adam Smith me parece que es un poco anterior, y Lapidus y Ostrovityanov, no los analicé. Ellos son marxistas, pero posteriores, son de la Unión Soviética. Entonces los utilicé más bien para tener explicaciones más simples sobre conceptos marxistas. Pero bueno, utilicé solamente autores marxistas justamente para mantenerme en una sola línea, en una sola teoría, porque sí pude haber utilizado a Adam Smith, pero eso hubiera significado pues utilizar otra teoría económica, ¿no? Y también problematizar ahí entre Smith y Marx, pero como era ya un estudio muy amplio, la verdad no quise tener más complicaciones metodológicas. Bueno, ahí yo estaría pensando un poco en que la historia económica no tiene por qué utilizar las teorías desde el punto de vista de una aplicación conceptual tan directa, ¿no? Porque mi experiencia me ha dado que cada sociedad en la historia, vamos a decir, ligada a la economía, tiene sus propios conceptos, ¿no? Si estamos hablando del periodo prehispánico, hay una serie de conceptos utilizados por la propia sociedad para definir sus formas económicas. En el modo mesoamericano, en el modo, novohispano, va a suceder lo mismo. Entonces, muchas veces los conceptos de los teóricos económicos se quedan cortas o no entran, o incluso las fórmulas económicas que han intentado utilizar para analizar el pasado no entran porque no tienen todos los elementos que se supone que debía de tener la fórmula, ¿no? Y yo veo ahí, por ejemplo, una dificultad,
Sí, claro, bueno, un ejemplo también de esto es el debate amplio que ha existido y va a seguir existiendo sobre el modo de producción asiático, si se aplica aquí en el México prehispánico. Pero ¿me puede repetir la pregunta? No, la cuestión era hacer un comentario en que muchas veces los conceptos utilizados por los teóricos, llámese Marx o llámese el Sí, economista más moderno del mundo, Sí. sus conceptos definidos por ellos no encajan en los conceptos propios de la sociedad que se está analizando. Sí, disculpe, me distraje con lo del modo de producción asiático. Sí, Exacto. sí, esta es la cuestión de las generalizaciones, Ajá. que sigue también en debate sobre si las generalizaciones son buenas o son malas. En este caso, la generalización era necesaria porque se iban a comparar dos economías completamente distintas, ¿no? Que es las 13 colonias y aquí. Entonces, yo lo que quería o lo que hice fue buscar un denominador común, o sea, una forma, conceptos que fueran más o menos aplicables a los dos casos, pero como toda generalización, sin que sean completamente aplicables a ningún caso. Que Ajá. eso es una cuestión de todas las generalizaciones. ¿Eso no crea una dificultad de imprecisión? Sí, pero era necesario para este tipo de estudio, Ok. más para un estudio, para una tesis de licenciatura. Ajá. Hubiera sido bastante difícil comprender totalmente todo lo que hay que comprender sobre las economías Nueva España y de las 13 colonias. Bueno, ya no te voy a atosigar con ese tipo de preguntas. Vámonos ya sobre el sujeto de la historia. ¿Nos podrías reseñar los dos momentos históricos, 1760 a 1821 del Imperio Español? Bueno, del periodo que estás trabajando, ¿no? Sí. No sé, pero diría 60, 70 del Imperio Español. Y también el otro caso de 1650 al periodo de la creación de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, del Imperio Español es las reformas borbónicas, que empieza desde 1700. Uh-huh. Es una cuestión que tiene varias implicaciones políticas y administrativas. En este caso importan más las administrativas y también las militares, que lo que se quería era retomar el control político y fiscal sobre las colonias. Entonces se mandaron visitadores y se impusieron varios sistemas para que no hubiera tanto hubiera un mayor control, sí, ¿no?, de la economía, por ejemplo, novohispana. Sí, y también coincide con la creación de los ejércitos modernos, bueno, con el comienzo de los ejércitos modernos. Entonces, algo importante ahí era lo de la leva, por ejemplo, que lo que se hizo fue hacer ejércitos fijos, pero también aumentar los números. Entonces se requería ya cada vez más extracción a las sociedades para pagar justamente la defensa de los territorios. Bueno, en eso se basa el sistema borbónico, ¿no?, creado por Richelieu en Francia, 1630 aproximadamente, ¿no? Es decir, tener el control del Estado, no solamente sobre los señores feudales, sino sobre la economía, ¿no?, con ese sistema de intendencias que se supone que ellos van a obtener ese control de la economía, del pago de los impuestos, para tener un ejército que pudiese controlar toda Francia. Sí, que justamente ahí es cuando ya se vuelve un imperio más moderno, que deja de ser una confederación de reinos como lo fue en el siglo XVI y se convierte ya en un imperio con colonias. Aquí una pregunta a lo mejor es un poco difícil, pero de acuerdo a Altamira y Crevea, que es un historiador español, él dice que el primer absolutismo en Europa está creado por Felipe II y que es un sistema bastante eficiente
que después con sus sucesores se fue anquilosando, ¿no? No sabría contestar porque no conozco bien la historia de todos los demás reinos europeos, ¿no? Principalmente Francia, ¿no? Alemania, no la conozco tan bien. Pero sí el Imperio Español comenzó en una etapa bastante temprana a modernizarse como imperio. Uh-huh. En el otro sentido de lo que tú estás viendo, la historia entonces ahora del Imperio Británico, que yo diría que la fecha de gran cambio, como en esa idea de imperio, de empezar a tener una serie de territorios de donde extraer la riqueza, empieza en 1650 con la ley de navegación, ¿no? Que le permite el control de las rutas de navegación mundiales. Y después todo lo que se va generando en años posteriores. ¿Nos podrías hacer una reseña más o menos de cómo se creó todo ese imperio? Sí, el Imperio Británico en América, bueno, en todo el mundo realmente, fue un imperio de creación y desarrollo bastante tardío, justamente para estas fechas, para 1600, inicios de 1700, 1700, inicios de 1800, todavía se estaba consolidando como un imperio, no tenía la recaudación que tenía el Imperio Español o el Imperio Francés, por ejemplo. Fue hasta más bien la conquista de la India, ya en el siglo XIX, que realmente por el volumen de la extracción que había, ya fue un imperio más de importancia. Entonces, en el periodo de la tesis y comparado con el Imperio Español, fue un desarrollo lento, tardío, con la extracción principalmente con el control del comercio, con los dos comercios triangulares que después vamos a hablar de ellos. Bueno, ahí precisamente me llama la atención en qué consisten las formas de extracción directa e indirecta del excedente, ¿no? Que es el que vas tú a manejar a lo largo del análisis de los dos modelos. Claro, bueno, las formas directas son cuando se extrae conscientemente el excedente, bueno, con conciencia de quien se le extrae, no de quien lo extrae, quien lo extrae siempre es consciente de que está extrayendo el excedente. Pero bueno, lo directo se refiere a la conciencia de quien se lo extrae, ¿no? Que en algunos casos incluso lo entrega físicamente, ¿no? Como los tributos, los impuestos, que uno sabe que tiene que pagar impuestos y sabe que ese dinero es suyo y lo tiene que entregar. Por eso es directa. Las indirectas son un poco más difíciles porque no hay tanta conciencia de que se está extrayendo un excedente. Esto es porque se le está extrayendo a toda la sociedad y no solo a un individuo. Entonces, muchas veces pues los individuos no sabían que se les estaba extrayendo necesariamente a ellos, ni tampoco cuánto. El ejemplo es el control del comercio, que con el control del comercio, la metrópoli, cualquiera que fuera, extraía bastante excedente, pero a los individuos en las colonias no tenían idea realmente de cuánto se les extraía y en algunos casos tampoco tenían idea de que se les estaba extrayendo. Y bueno, también hablas ahí, por ejemplo, de tributo e impuesto. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos? El tributo y los impuestos iban dirigidos a grupos sociales diferentes. El tributo iba dirigido a los indígenas y los impuestos iba dirigido a la gente del común económicamente activa. Y una diferencia es que el impuesto se hacía, tenía una dinámica diferente. El tributo se entregaba como una parte de las cosechas, se entregaba en especie, y el impuesto se entregaba en dinero casi siempre. Pero en el mundo novohispano, bueno, en todo el Imperio Español en América, se entrega en dos partes, una parte en especie y otra parte en dinero.
Es que ahí volvemos a lo de las generalizaciones. Yo en la tesis usé muchas generalizaciones justamente para no tener que meterme a cada caso específico, porque en la tesis recibí algunos comentarios, por ejemplo, de que en cierto año, en cierto lugar, se aplicó diferente un solo impuesto. Pero es difícil hacer un análisis general y a la vez poner todos esos detalles. Entonces, sí, en algunos territorios se aplicó de esa forma, pero por lo general, para poder distinguirlo más fácilmente, creo que podemos usarlo así. Ok. La otra cuestión es de muchos de los impuestos utilizados en el Imperio Español, que si nos pudieras también definir un poco esos conceptos: alcabal, almofarejazgo, avería, quinto real, diezmo eclesiástico, diezmo y papel sellado. Bueno, diezmo eclesiástico y diezmo comercial y papel sellado. Sí. Bueno, son varios. El papel sellado me parece que se utilizó más en las 13 colonias. En la Nueva España yo creo que también, pero bueno, se cobraba un impuesto al papel. El almofarejazgo eran más o menos como las aduanas de hoy en día, pero territorialmente. Entonces, cuando se movía una mercancía de un territorio a otro, aunque fuera dentro del mismo reino, se cobraba también un impuesto respecto al valor de la mercancía. El diezmo es todo un caso porque justamente en algún momento pasa esto del patronato regio y entonces el diezmo ya pasa a ser algo más bien político, ¿no? Que ya no lo recibe tanto la iglesia sino el Estado. Pero bueno, el diezmo es como hoy en día se supone que debe ser el 10% de la producción total. Pero lo que mencionas del diezmo eclesiástico, sí lo recibe la iglesia. A fin de cuentas, el Estado lo reparte en novenos a la iglesia en diferentes partes, ¿no? Sí, es justamente parte de ese trato que había, que el diezmo lo recibía el Estado y el Estado lo administraba. Entonces, lo administraba justamente para el mantenimiento de las iglesias que había y para la expansión ahí de la cristianización, particularmente en el norte, me parece que en el periodo. Pero finalmente quien lo administraba era el Estado, entonces no me parece descabellado pensar, por ejemplo, que hubiera un mal uso, que hubiera desvío de recursos, ¿no? Bueno, eso es algo que se menciona mucho, pero yo he visto los libros de cuentas y creo que son bastante exactos, incluso haciendo las cuentas de los maravedís y todas esas partes de la tan complicada, ¿cómo se llama? Denominación de moneda, sí. ¿No? Que incluso los pesos de oro no existen. Hay 2 pesos de oro, ¿no? El peso de oro de Minas y el peso de oro común. Y sin embargo no existen. Lo que existe son los reales de plata, que es la división de 8 reales de plata por cada tipo de peso, pero que tienen diferente denominación de valor, ¿no? Algo así como lo que manejamos ahora, pesos y dólares, ¿no? Sí, también eso es un tema en el Imperio Español, de cómo se mandaban a hacer cosas desde la administración y al final se aplicaba de una forma completamente distinta. También ahí entra lo que menciona Ruggiero Rumano de las pseudomonedas, ¿no? Los tlacos y todas esas cuestiones. Pero bueno, sobre las cuentas, sobre los libros, como decíamos hace rato, es difícil porque la creación de los libros no es una cuestión completamente objetiva, completamente honesta. O sea, no es como que no pudiera haber ahí algún tipo de fraude. Y ahora sí, estamos viendo ahorita cómo se sacan una gran cantidad de fraudes con los sistemas modernos. Bueno, la crisis que tenemos ahorita es parecida a la de 2008, con un gran fraude que hubo en un banco en Estados Unidos y creó una crisis mundial. Y estamos hablando de sistemas modernos. ¿No hubo corrupción? Sí, no, sí, también. No, yo digo que siempre ha habido. Sí, el que quiere, pues siempre.
Bueno, te hago todos estos comentarios porque muchas veces cuando se habla de estos puntos, ¿no? Las alcabalas, los almojarifazgos, todo esto, pues uno se queda pensando, ¿y de qué están hablando, no? Y es para que nuestro público se entere de qué son los temas que manejas, las dificultades que tuviste que entrar a conocer para poder crear todos estos interpretativos, ¿no? Y particularmente lo que señaló, claro, doctor, la falta de documentación en una época donde pues no tenemos sistemas de conteo modernos que puedan... Sí existen sistemas de conteo y son lo más moderno. Y sí es una época estadística, porque precisamente Adam Smith, que está en una aduana, está ejerciendo ese tema de la estadística. Y ahí es el momento en que empieza a utilizar la estadística como un sistema para conocer la geografía económica, ¿no? Incluso empieza esa separación de las distintas ciencias y empieza a aparecer esta de la economía, la estadística y todo eso, ¿no? Entonces sí vale la pena analizarlo porque es una época muy rica. Hay que recordar que también es la época de la llamada ilustración. Se supone que la razón, el uso científico de los datos te permite conocer la realidad. Y ahí también me llama la atención también esto de, no lo conocía yo, el comercio triangular inglés en sus dos áreas geográficas, porque entonces el mismo modelo se utiliza en dos áreas geográficas pero con distintas condiciones, me imagino. ¿Y cuáles fueron sus ventajas sobre el comercio regular? Sí, de los mismos ingleses, ¿no? Sí, justamente los dos comercios triangulares fueron también todo un tema y que resultó bastante novedoso. Igual recibí de mis sinodales comentarios sobre eso. La ventaja del comercio triangular, bueno, primero para explicarle un poco, el comercio triangular era un comercio que organizaban en el Imperio Británico, pero desde la metrópoli. Uh-huh. Que tenía por fin el beneficio de la metrópoli y justamente se organizaba por medio de la fuerza militar, la fuerza política. En América el comercio triangular era el intercambio entre Gran Bretaña, las 13 colonias y las colonias del Caribe, uh-huh, que se intercambiaban productos, pero al final quien salía más beneficiado era Gran Bretaña, porque se obligaba a las 13 colonias, por ejemplo, a importar sus productos manufacturados mediante la prohibición de la manufactura ahí. O sea, le prohibieron a las 13 colonias manufacturar productos para que ellos tuvieran que importar productos de Gran Bretaña. Pero eso es el momento de una serie de reglas que impone el Imperio Británico que van a ser la causa de la independencia, porque antes el comercio de las 13 colonias no estaba regulado. Incluso, bueno, vemos en una gran cantidad de pasquines científicos, como los que generaba Franklin y su hermano, donde se difunden muchas ideas tecnológicas para crear empresas en los propios Estados Unidos, ¿no? Sí, y bueno, el otro comercio triangular era con la India y con China, ya cuando la India era una colonia británica. Entonces la idea de los comercios triangulares era justamente que en vez de ser un circuito comercial que ocurrió, fue más bien un modelo que utilizó el Imperio Británico para extraer más excedentes. Ok. Y sus diferencias, bueno, este tipo de comercio, porque hay otro comercio de los ingleses, ¿no? Fuera de esas áreas, ¿no? Sí. Que se mueve, vamos a ir por compañías comerciales, cosas por el estilo. Sí, la diferencia principal era que en el comercio regular era con territorios en los que no tenían el poder político, entonces no podían obligarlos a tener un comercio más ventajoso, como en el caso del comercio triangular. O sea, era un comercio regular sin inferencia ahí de la política. Y es muy exitoso porque también está el comercio del contrabando. Los ingleses son expertos en el contrabando, ¿no? Sobre todo en América. Sí. Sí, bueno, creo que en la tesis no conté
que es todo un tema, lo de la economía ilegal, ¿no? Todas estas cuestiones económicas que pasan fuera de las leyes, ¿no? El contrabando, la piratería, por ejemplo, que también, sobre todo en el Caribe, pues es un tema muy extenso. Bueno, ahora en el modelo colonial británico hablas de los impuestos directos y de los indirectos también. ¿Cuáles son en ese caso? Sí, justamente los directos, por ejemplo, es lo que mencionaban del papel. Ajá. De esta cuestión de que se cobraban. Bueno, ya en el periodo de estudio, particularmente antes de la independencia, que justamente es una de las causas, había impuestos por todo, ¿no? Por el papel, por los juegos de azar, por importaciones, por exportaciones, pero bueno, los directos son justamente los que van, los que paga más directamente la gente, ¿no? Nuevamente el papel, el té también. Ajá. Y los indirectos son, por ejemplo, las exportaciones, importaciones, que no los paga una sola persona, un solo consumidor, sino que hacen que se eleven los precios y entonces los precios al final los pagan todos. ¿Y qué dificultades encontraste? Bueno, ya lo habíamos visto esto de la historia comparativa. Las fuentes que utilizaste. Sí, justamente fue también un tema eso de las fuentes. De fuentes secundarias utilicé varias respecto al marco teórico, y de la Nueva España había bastantes fuentes secundarias porque está bastante estudiado, bueno, no muy estudiado, pero al menos sí está estudiado estas cuestiones que abordé sobre la Nueva España, ¿no? Particularmente me sirvió mucho el libro de Historia Económica de la Nueva España de Francisco Calderón. Francisco Calderón, sí. Ajá, que ahí viene todo, ¿no? De los impuestos. Donde tuve que utilizar más fuentes primarias fue en el caso de las 13 colonias, que también hay un poco de literatura ahí sobre los impuestos y el control del comercio, pero encontré que era una cosa más bien discursiva, porque todos siguen más o menos una misma línea. Entonces utilicé fuentes primarias, las declaraciones de impuestos, justamente sobre el té, sobre los papeles, y vienen ahí todas las listas, ¿no? ¿Las dificultades con el idioma? Pues no tanto, como es inglés normal, igual y de paleografía un poco. Bueno, ajá. Ese tipo de cosas. Sí, de paleografía sí, porque justamente como eran los documentos así en imagen, no eran transcripciones. Sí, hubo que hacer a veces la transcripción. Y había algunos caracteres que son distintos, porque estamos acostumbrados un poco más a los de la paleografía novohispana. Ajá, sí. Entonces sí hubo 2 o 3 caracteres que sí, como que costó un poco más de trabajo, pero sí, al final sí se pudo. No tanto el idioma, porque de alguna manera me imagino que estás relacionado con la lengua inglesa, por las cuestiones de la preparación, ¿no? Sí, creo que no me hubiera aventado a hacer un trabajo sobre las 13 colonias sin saber inglés. Okay. También de mis fuentes secundarias, varias eran libros en inglés. Ajá. Muy buenos, de distintos autores, ¿no? Por ejemplo, Karen Ordal Cooperman, que tenía varios que me sirvieron bastante. Entonces, sí, no tuve tantos problemas porque estoy un poco más familiarizado con el inglés. Ok. Y me llamó la atención que también estaban unas fuentes que están publicadas desde hace mucho tiempo en 2 versiones, unas por los cuadernos de Lina y otro que se produjo ya de manera digital, que son las fuentes de Tepazque, ¿no? Que trae todas las entradas, y los gastos que tiene el Imperio Español desde 1580 más o menos hasta el final del mundo español. ¿También los llegaste a ver?
Sí, creo que sí, pero como le digo, no me metí mucho en los números en el Imperio Español justamente por esta dificultad, no solo de la fiabilidad de los números, sino también de utilizarlos. Ujú. Que al final cité algunos números, pero no me quise no me quise aventar a hacer un trabajo estrictamente cuantitativo porque en muchos temas no había números. Ajá. Ahora, desde el otro punto de vista, desde la actualidad, este tipo de investigaciones, ¿qué tan importantes son? Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista de una explicación del presente. Uy, pues es difícil porque justo nos remite a esta cuestión de qué tan importante es la historia, ¿no? Ajá. Que, bueno, a ver, la historia es importante para la memoria colectiva, ¿no? Para estas cuestiones sociales, de mantener una sociedad unida, una sociedad con coherencia. Uh-huh. En sentido práctico, yo diría que se puede vivir sin historia, o sea, es posible, pero... Sí, es posible, pero bueno, para el mejor funcionamiento de las ciudades, de las sociedades, debe haber siempre una memoria colectiva, ¿no? Que es la historia. La importancia de este tipo de trabajos, o bueno, de este trabajo en particular, creo que sería más bien respecto a los estudios de la independencia, justamente por el periodo y por el tema, que el tema de los impuestos y el tema lo que casi siempre se denomina como la opresión ahí económica, que no me gusta tanto ese término, pero bueno, siempre se dice mucho, ¿no? Que la opresión ahí en la colonia. Pero bueno, por estos temas se explica muy bien la independencia. Las dos independencias, ¿no? Sí, bueno, de todas. Los Estados Unidos, sí. ¿verdad? Con la elevación de estas tarifas de un comercio que no estaba tan regulado anteriormente, ¿no? Que es de lo que habla Adam Smith. Y la otra cuestión, y es interesante porque retomando un poco el trabajo de Adam Smith, llega a conclusiones muy parecidas, ¿no? A las que establece Carlos Marx sobre la cuestión de dónde proviene la riqueza del mundo moderno en Inglaterra, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y la otra, lo que lleva a cabo los del descontento de ciertos sectores, ¿no? En el caso de América, pues el modelo de español, que en realidad empieza a funcionar hasta 1780, ¿no? Porque una cosa es que lo impongan en el 76 y otra cosa que empiece ya a funcionar en forma, ¿no? Y esos últimos 20 años son realmente muy difíciles para la economía novohispana por esos cambios de un sistema, vamos a decir hasta cierto punto, muy efectivo para obtener los ingresos, ¿no? Sí. Los ingresos del Estado. Sí, bueno, casi siempre se piensa o se maneja como que Smith y Marx están peleados, ¿no? Como que eran enemigos, pero no, realmente tienen ideas muy similares. E incluso si lees los libros, el tipo de argumentación es la misma por la época, ¿no? Entonces, sí, no, Smith y Marx no están peleados, tienen ideas muy similares. Más bien, Carlos Marx está criticando a David Ricardo, que se había basado en Adam Smith, ¿no? Uy, no, no sé, no podría aventarme. Sí, la discusión es más bien con David Ricardo, ¿no? En El Capital, ¿no? Pero bueno, dejemos eso de eso es otro tema, pero sobre las independencias. Sí. Sí, es que ese es otro tema y aparte muy amplio, porque todos son libros muy amplios, ¿no? El Capital y Ajá. David Ricardo tienen una obra muy amplia. Pero bueno, sobre las independencias, creo que esto de la extracción de los excedentes es importante porque casi siempre se maneja el discurso histórico como que la independencia fue una cuestión política de las élites, ¿no? Uh-huh. O sea, la idea general es que se le quitó el poder político a las élites novohispanas y entonces por eso se hizo la independencia. Pero en la primera etapa la independencia fue una revolución más bien social de las clases bajas, ¿no? Con
Miguel Hidalgo, ¿no? Todos esos, los ejércitos que estaban formados por gente de las clases bajas. Entonces eso se tiene que explicar de alguna forma, porque las clases bajas no tenían acceso al poder político como para hacer algo cuando les quitaron el poder político. Sí, pero hay una serie de cosas que, ya entrando en esa discusión de la independencia, hay una serie de medidas económicas que tienen que ver con el sistema impuesto por los Borbones, un cambio en la dirección de las intendencias, la falta de acceso a los criollos a esos puestos de control del sistema de las intendencias, el cambio de alcaldías a subdelegaciones, el nombramiento de los subdelegados que son hispanos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la política, sí con la economía, pero también con la política, porque ciertas élites se ven desplazadas de los cargos públicos, ¿no? Y más bien yo diría todo lo contrario, que los grupos, las masas, fueron utilizadas por las élites para hacer un levantamiento en contra de la corona. En el caso de México es explosivo. Nadie forma un ejército de 50,000 gentes de la noche a la mañana. En el resto de América son ejércitos de 5,000 máximo, en el momento más importante, quizá 10,000 gentes. En toda América, ¿no? En cada uno de esos lugares. En cambio en México, pues sí es... Sí, pues como vemos en la independencia mexicana hay dos etapas, ¿no? Una que es justamente las clases bajas, la primera, y la otra que ya es cuando las clases altas empiezan, bueno, las clases con poder político, que querían el poder político. Entonces, sí, no podemos irnos por una explicación de una sola causa, ¿no? Ajá. Creo que tienen que ser las dos. Ok, así es. Y a los jóvenes historiadores que vienen atrasito de ti, ¿qué les recomendarías sobre este tipo de investigaciones? Pues que no tengan miedo. Sí, está difícil, tienen sus dificultades. Okay. Y sobre todo he visto con compañeros que sí le tienen como miedo a la historia económica, no mucho. Les interesa, pero a la mera hora como que se arrepienten. Ajá, o luego andan el clásico ahí llorando cuando leen a Marx, ¿no? Y dicen, no le entiendo a Marx. Sí, yo les diría que no tengan miedo. O sea, la teoría económica se puede abordar como cualquier otra teoría, ¿no? Como podría ser en los estudios culturales, pues cualquier otro enfoque. Y lo único que hay que hacer es familiarizarse un poco, pero a veces espanta que de repente piensan que son puros números, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no. Entonces yo los invitaría a la historia económica, sí, está divertido. ¿Cuáles son las dificultades que tú encontraste particularmente y aquellas que sí te hicieron un poco repensar algunos planteamientos que previamente tenías? ¿Con la historia económica? Con tu trabajo. Uy, Bueno, es que el programa de estudios ya lo cambiaron, pero cuando me tocó solo era una materia de historia económica, que está bien porque entonces se da una materia de cada enfoque, ¿no? Hay una materia de historia cultural, hay una materia de historia regional, por ejemplo, me parece, historia social. Entonces, cuando empecé la tesis me di cuenta que realmente no tenía un entendimiento tan profundo sobre la teoría económica, sino que más bien como que sabía más o menos el funcionamiento, pero tenía varios vacíos. Entonces sí, la mayor dificultad para mí fue justamente poder entender un poco mejor la teoría económica para ya después aplicarla. Y de ahí salta la segunda pregunta. Uno siempre se emociona con sus temas, ¿no? Particularmente cuando hablamos de nuestro tema, pues podemos decir muchas cosas. ¿Cuáles son las que diría Emanuel respecto a aquello que le emocionó observar de este periodo y particularmente de tu trabajo de tesis? Uy, pues emoción, no sé, Interés. Sí, no, es que ya haciendo la tesis sí era como que quiero llorar, pero no, a mí lo que sí me interesa mucho
son otros temas que están más bien, o sea, temas que están ahí pero que pueden ser abordados más profundamente. Por ejemplo, un tema que me interesa mucho por su dimensión económica es la leva. Y también la economía indígena, por ejemplo, me ha interesado bastante, pero ese es un poco más difícil de estudiar que la leva, porque las cuestiones de las comunidades indígenas históricamente han sido pues, muy complicadas, tienen otras leyes, otras costumbres, otros funcionamientos económicos incluso. Entonces, el tema creo que más me ha entusiasmado es justamente la leva o los comercios triangulares también. Son redes internacionales, eso ya entra dentro de los estudios de la historia global. Ok. Muy bien, pues creo que hay mucho más que profundizar bastante, sobre ello. ¿no? Y lo que estamos viendo también son las dificultades que tiene uno para enfrentarse en esas cuestiones de la historia económica, que es complicada. Yo diría que la trama más complicada de este asunto es precisamente la utilización de conceptos. Yo estoy más de acuerdo en buscar los conceptos en la propia sociedad y traducirlos en vez de sacar conceptos del presente y llevarlos al pasado. En todo caso, compararlos, ¿no? Sería mi solución. Pero yo creo que ese es el punto más importante de las mayores dificultades de los investigadores para entrar a la historia económica. Otro de los comentarios que me llamó la atención, esta cuestión de la fiabilidad de las fuentes novohispanas. Yo creo que muchos investigadores que hablan de esto, de la fiabilidad de las fuentes novohispanas, necesitan meterse a estudiar directamente los trabajos y meterse a la paleografía y hacer las cuentas, traducir los pesos, los reales, los granos, ¿no? Y hacer las cuentas y hacer las equivalencias para que se den cuenta cómo uno pone las equivalencias de esas monedas en una hoja de Excel y te dé exactito. Sí, claro. Yo estaba atrasado trabajando en muchas cosas de eso y las cuentas son exactas. Y además hay otra cosa que muchas veces no se toma en cuenta. No digo que no existieran fraudes, pero hay gente que es profundamente religiosa y muchas de estas cosas se tienen que entregar bajo juramento, ¿no? Entonces, yo creo que había que tener también cuidado con esa visión negativa del mundo hispano, ¿no? Porque estaríamos pensando que entonces, confirmando la teoría de dominio actual del mundo anglosajón, es decir, el mundo católico es atrasado, el mundo protestante ha sido el más avanzado, es el que va a la cabeza de la ciencia y es el que debe merecer el dominio del mundo, ¿no? Entonces creo yo que ahí sí había que tener cuidado y meterse más al estudio de los trabajos directos, de las fuentes directas. Y creo que lo mencionó un poco Manuel, ¿no? Tenemos una materia, pero con una materia no resolvemos el asunto, ¿no? Ajá. ¿Qué piensas que le faltó a tu formación un poco para ya profundizar en los temas que a ti te interesaron, ¿no? Que creo que es algo que no nada más tiene que ver con las herramientas propias de la historia, incluso ni siquiera de las ciencias humanas, sino también de otras profesiones afines a la historia. Uy, es que es difícil porque solo son 8 semestres, bueno, que suena bastante 8 semestres, pero solo son 8 semestres, entonces es imposible que en un programa que no sea de historia económica se profundice en la historia económica. Más bien lo que se hace es dar un panorama general sobre cada área de la historia y de ahí cada quien se puede especializar, se profundiza en el tema que le interese. No sé cómo está el plan de estudios actualmente, pero bueno, creo que el plan de estudios que me tocó yo lo encontré bien, o sea, con esas cuestiones, pero son cuestiones que no se pueden cambiar tanto, o sea, no tiene mucho sentido cambiarlas tanto. Y sobre esta cuestión del discurso anglosajón, tiene razón, es también uno de los temas que me motivó a hacer esta comparación, justamente estas preguntas, ¿no? De por qué Estados Unidos está como está y nosotros estamos como estamos.
y que a veces se da esta respuesta es que ellos son protestantes, ¿no? O eran protestantes y que la ética protestante, ¿no? Y como nosotros aquí somos católicos, entonces somos pobres, ¿no? Y justamente yo estoy en desacuerdo con eso, o sea, por eso también quise hacer este estudio. Bueno, es que, vuelvo a repetir, cuando uno ya se mete a estudiar la Nueva España, encuentra uno personajes que siguieron el modelo de Hernán Cortés y son los que cambiaron el mundo. Gracias a Hernán Cortés encontró la ruta hacia Asia a través de América, ¿no? No es posterior, es que las expediciones de Hernán Cortés con esa visión. Hay un documento muy importante en sus cartas de relación que se le envía a Felipe II y le dice: Señor, los portugueses van y compran las mercancías para después revenderlas. Yo lo que le ofrezco es conquistar esas islas para que usted sea el señor y amo de eso, de esa riqueza, ¿no? Claro que era muy ambicioso y por ahí hace un pequeño apartado, estoy parafraseando, ¿no? Hace un pequeño apartado donde dice, bueno, pero durante 10 años me toca mi porción de las ganancias, y en ese sentido Felipe II lo vio muy ambicioso, ¿no? Entonces dijo, no, este cuate hay que detenerlo. Y de hecho, a partir de eso está el impulso de las expediciones de Pedro de Alvarado y de las expediciones del virrey, ¿no? Del virrey Mendoza. Pero en esos personajes estás viendo esa misma intención, claro, de crear un mundo nuevo. Estos tienen múltiples empresas, no son solamente conquistadores, sino que tienen múltiples empresas. Todos estos expedicionarios que fueron al norte, a descubrir el norte, tienen esa visión empresarial de su tiempo, claro, ¿no? Y cuando vemos a muchos de los, vamos a decir, hombres exitosos de las élites inglesas y de las élites holandesas, voy a hablar bajo pocos años después, vamos a decir la década de 1600 a 1630, son igual. Y además son profundamente religiosos y también hacen lo mismo que los novohispanos, de participar una parte de su riqueza a las actividades religiosas. No son ese tipo de gente como que no les interesa la religión y todo es ahorrar, ahorrar y ahorrar. Creo que esa visión de Max Weber está equivocada, porque él está haciendo un análisis de las élites protestantes del siglo XVIII, no del siglo XVI y principios del siglo XVII. Claro que a Max Weber nadie lo critica porque es Max Weber, ¿no? Pero bueno, yo creo que al profundizar en estos temas van abriendo panoramas de interpretación. Exacto. Que además, y digo, por tu juventud, Emanuel, pues también es importante señalar ello, ¿no? No es un tema de eruditos la historia económica, y lo podemos ver, sino también de jóvenes que se pueden interesar por hacer pues investigación de temas que a todas luces son novedosos, ¿no? Pues, yo te felicito por dos aspectos. Uno, por atreverse a entrar en estos temas que sí son difíciles, y el otro por proponer este tipo de ensayos que te llevan a la comparación, que te llevan a buscar cosas nuevas. La verdad que la tesis es muy interesante desde ese punto de vista. Claro, también todos los otros temas que tocas, ¿no? Pero sí, ya desde la entrada, el estudio comparativo es muy importante. No cualquiera se avienta. Gracias. Sí, tiene complicaciones. Tuvo complicanes hacerla, y también después, justamente como me aventé a proponer algo, hay varios debates que se abordan ahí y hay que tomar una posición, y entonces justamente después pues siempre hay muchos comentarios, se puede debatir esta cuestión, por ejemplo, que tenemos aquí metodológica sobre las generalizaciones, que bueno, entiendo sus comentarios, pero bueno, en su momento lo hice así porque consideré que así iba a ser mejor, y fue una decisión metodológica, no fue
no fue un error o no fue algo así que se me pasara, sino fue una decisión. Fue a propósito, Sí. y además si te equivocaste, pues qué bueno. En serio. Sí. Pues, Porque hay algo que no nos enseñan en las escuelas, aprender a equivocarnos. Siempre, ay, mira, fulanito, ponle su estrellita, y se la ponen ahí, su estrellita de que va muy bien, ¿no? Pero nunca se equivocó y nunca se dio cuenta hasta dónde estaban sus limitaciones. Yo pienso que una persona aprende más de las limitaciones cuando las conoce que de cuando siempre te estén premiando, ¿no? No, y en las equivocaciones trae también Claro. un nuevo discurso, nuevas preguntas Así es, que bueno, así es. esperamos en la maestría también resuelvas, que ya está estudiando la maestría aquí Manuel, esperemos que también resuelvas ¿Maestría en otras. qué? no es maestría, es un posgrado, es una especialización Ajá. en historia económica. Ah, insistes. Sí. No, qué bueno, sí, porque es necesario. Sí. Es necesario meterse en estos elementos que te van a ayudar en tu formación. Pues muy bien, esperemos que la entrevista con Emanuel Pérez Landa haya sido de su agrado. Emanuel, de verdad muchas gracias por estar con nosotros. Estás recién egresado y bueno, esperemos que a futuro tengamos la oportunidad nuevamente de platicar contigo sobre otros temas que seguramente también serán interesantes. Esperamos contar nuevamente con su presencia en otra entrevista. A todo nuestro auditorio, muchas gracias. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamatla, Oscar Lorenzana, el profesor Jaime García y su servidor Omar Ali Salazar Blas. Hasta la próxima.